Pero hay algo que a la iglesia la hace única si realmente tiene esto que voy a nombrar. La mayor riqueza, el mayor bien, el mayor capital que tiene una iglesia es cuánto de la presencia del Espíritu Santo tiene la iglesia. Porque lo podemos tener todo, pero si la iglesia y nuestras vidas como creyentes carecen de esa presencia del Espíritu Santo, entonces puede ser una iglesia rica en muchas cosas, pero también habla de la mayor pobreza. Por eso la riqueza más grande de una iglesia no son sus dones, no son sus recursos, sino cuánto tiene de Jesús y su capacidad de admiración a Jesús. Por eso, lo más importante que tiene la iglesia es la presencia de Dios entre nosotros. Los moravos fueron un grupo que prácticamente por su fe, sus convicciones, en una época muy complicada, muchos siglos atrás, tuvieron que salir prácticamente de Europa. Y ellos salían, sobre todo visitando otros continentes, llegaron a este continente, acá en este país tenemos presencia de la iglesia morava, y ellos creían que todo era importante en la liturgia, en todo lo que era el ordenamiento de todo lo que daba la iglesia y ofrecía la iglesia. Pero ellos priorizaban la presencia de Dios. Y tenían una frase que los definía, era Jesús presente. Para ellos, si Jesús no está presente, por más que prediquemos, por más que hagamos tantas cosas, carecía de sentido, porque es la presencia de Dios en la iglesia que la hace una iglesia rica. De hecho, solamente el Espíritu Santo habita en los templos no de barro ni de mano, sino en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. No hay otro lugar en el mundo donde Dios quiera llenar que no sea la iglesia del Señor. Y yo quiero desafiarles hoy a que usted pueda desear ser lleno de la presencia de Dios, la iglesia ser llena de la presencia de Dios. Un verdadero evangelio es una revelación de Dios a tu propio y a mi propio espíritu. El verdadero evangelio primariamente no se trata ni de doctrinas, primariamente no se trata de otra cosa que no sea la realidad del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. En nuestro corazón. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados, rechazados, fuera de la gloria de Dios. Y Dios hizo un trabajo tremendo que es que el cielo invada la tierra y llene nuestras vidas. Ese es el mayor milagro que podemos tener nosotros, que la misma presencia de Dios esté en nuestro corazón. Y esas son las buenas noticias del Evangelio, que ahora hay esperanza, que ahora el Señor nos perdona toda suciedad y pecado para que nuestra vida sea un templo y podamos ser llenos de su presencia. Y ahora hay dos cosas interesantes que significa que Dios se revele a nuestro espíritu. Significa desarrollar una vida de intimidad con el Señor. Una vida de intimidad con el Señor. Si yo le hago esta pregunta, ¿conoces usted a Jesús? ¿Usted qué me diría? ¿Conoces a Jesús? Es como muchas veces decir, ¿lo conoces a Pepe? Sí, yo sé quién es Pepe, sé dónde vive, sé lo que hace, sé el oficio, sé que tiene muchos amigos. Pero cuando uno conoce a una persona más íntimamente, uno no habla de esas cosas. ¿A qué se estará refiriendo conocer íntimamente a alguien? Conocer el interior, la profundidad, el ser, la esencia de esa persona. Por eso conocer a Jesús lo podemos conocer de distintos lugares. Desde la historia, desde mi experiencia ministerial, desde la tradición familiar, desde nuestras religiones anteriores. Pero mis queridos, si no tenemos una revelación de la presencia de Dios y una comunión íntima con el Espíritu Santo, corremos el riesgo de simplemente ser buenos creyentes de iglesia, pero desgraciadamente podemos ser unos simples religiosos que cantemos de Jesús, hablemos de Jesús, trabajemos para Jesús, pero no conocemos a Jesús. ¿Se acuerdan que vinieron en aquel tiempo, como decía Jesús, muchos y dijeron, Señor, en tu nombre hicimos? Pero el Señor les dirá algo que es central. Yo a ustedes no los conozco. Yo tiemblo con esa palabra. Que después de hacer tanto, de decir tanto, el Señor no me conozca a mí, no nos conozca a nosotros,
Pero ¿sabe cuándo nosotros tenemos la convicción de que Dios nos conoce? Cuando nosotros conocemos a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús realmente? Que Dios se le revele de una manera mucho más profunda. Ahí en 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, ¿qué dijo? Que la luz resplandezca en las tinieblas. Ese mismo Dios que dijo eso hizo brillar su luz, diga conmigo, su luz en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Terrible palabra. Dios dice que hay una manifestación reservada para cada uno de nosotros a través de la gloria de Dios que quiere manifestarse en el rostro de Jesucristo. No hay manera de conocer a Dios si no tenemos una comunión íntima con Jesucristo, de caminar con Él. Y qué lejos queda para nosotros un culto del domingo cada 8 días. Qué lejos queda alguna oración religiosa aislada, sino lo que Dios está queriendo, un tiempo, una relación de contemplación, de enamoramiento, de poder saborear lo que es Dios. Y esto no se hace ni en el apuro, ni siquiera en la información, porque muchas veces creemos que conocer a Jesús es tener más información. Yo puedo googlear en mi celular y puedo conocer la biografía, la historia de alguna persona, ¿o no? Sí, podemos hoy casi enterarnos de todo. Si usted googlea un poquito más profundamente, sabe hasta dónde es mi casa original, dónde vivía, mis números, mis cosas. Ahora, ¿eso significa conocer a una persona? ¿Hay que crecer en el conocimiento de la palabra? Sí, pero no desde el logo, no simplemente de la letra de la información, porque podemos decir, yo ya conozco al Señor. Y podemos hasta subestimar algún estudio bíblico porque lo creemos hasta muy elemental para mi grado de conocimiento. Pero la información no hace a conocer a Jesús. Hay un relato de dos discípulos. Yo se lo voy a ir parafraseando la historia porque es genial la historia. Jesús había muerto, entonces el Señor le reveló la resurrección. Curiosamente a una mujer, esa mujer fue a buscar al resto de la gente en el barrio y vinieron. Pero había dos que dijeron la historia de Jesús no funcionó. Jesús murió. Todo el pueblo está consternado. Había palabra, pero creo que no se ha cumplido esa palabra. Quizá lo de Jesús fue algo que pasó y se terminó. Iban bastante desahuciados por un camino, ¿no? Iban a una aldea que se llamaba Emaús y iban justamente conversando de todas las cosas que habían acontecido. Pero sucedió que entre que hablaban y discutían entre sí, el mismo Jesús, atienda bien, dos hombres que van alejándose de la ciudad, alejándose de Jerusalén. Van hablando lo que había pasado en Jerusalén. Estaban hablando de Jesús, información de Jesús. Y el mismo Jesús se les acerca, camina con ellos. Pero la palabra dice, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Conocían la historia de Jesús, convivieron con Jesús, estaban compungidos con Jesús. Pero había algo que les estaba velando. Y eso es lo que quiero decirles, que muchas veces nosotros como iglesia, hijos de Dios, podemos servir a Dios, saber todas las doctrinas, decir, yo estoy en comunión con el Señor. Pero hay una falta de revelación de Dios. Y creo que muchas veces el pueblo del Señor hace todo, pero no está conociendo al Señor, porque no conoce la intimidad, no se quebranta en su presencia. No está adorando en la manera que quizá el Espíritu te lleva a adorar, una entrega total al Señor. Y se veían tan tristes que mismo Jesús le dice, ¿de qué están hablando ustedes? Y uno le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? ¿Y qué ha sucedido? Les dice Jesús. Muchas veces el Señor nos hace preguntas a nuestra incredulidad. Y ellos le contestaron toda la historia de lo que había sucedido. Le dijeron todo lo que a Jesús le había pasado. ¿A quién? A Jesús. Estaban con Jesús, pero no reconocían a Jesús. Entonces Jesús les dijo, los voltea, los mira y le dicen, ¡ay, insensato! ¿Sabe qué significa un insensato? Una persona que tiene
una memoria lenta, una incapacidad de entender rápidamente las cosas. Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús empieza a reclamar la falta de revelación. Hoy, si el Señor podría hablarnos, nos diría, pero que no saben tal cosa, no saben la otra. Sabemos todo, pero vivimos con una falta de revelación que hacemos de las cosas de Dios un pasatiempo, un horario en la semana, algo ocasional. Y el Señor te está diciendo, hey, hay revelación que no estás viendo. ¿Cómo no podemos discernir los tiempos como iglesia finales cuando la tele nos está bombardeando con cumplimiento de San Mateo 24, San Mateo 25? Todas las profecías se están cumpliendo día a día y nosotros estamos como caminando pendiente de nuestra nostalgia, como los de Maús que estaban entristecidos por lo que había sucedido, y a veces estamos tan metidos en nosotros, en nuestros eventos, nuestra tristeza. Pero el Señor está reclamando revelación. Y dice que el Señor, partiendo de Moisés, siguiendo por todos los profetas, le empieza a explicar los pasajes de la Escritura que hablaban de Él. ¡Qué locura este cuadro! Uno dice, los tendrían que haber reconocido. No sé por qué no. Pero cuando llegan, Jesús dice, yo voy a seguir el camino. Se hizo el distraído, dice la palabra, pero ellos lo obligaron a quedarse. Entonces le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Jesús entró, se queda con ellos, y acá atienda muy bien. Mientras estaba sentado en la mesa con ellos, tomó el pan y ¿qué? Y lo bendijo. Luego lo partió, les dio. Y acá yo quiero que atienda bien esta palabra. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Necesitamos que el Señor se nos revele? Claro que sí. Hay algo que tengo que empezar a cultivar en mi corazón para que el Señor pueda abrir nuestros ojos. Y Él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? Si usted quiere conocer la revelación de Jesús, usted no puede vivir fuera de la palabra de Dios. No puede vivir fuera, porque si conoces a Jesús, tu corazón va a arder solo cuando escuches la palabra. Un creyente sin palabra, sin meterse en la palabra, pierde el fuego, se le deja de arder el corazón, se enfría. Si yo le digo cuántos capítulos leyó en la semana, cuánto estudió de la palabra, y usted me dice, apenas alguna vez abrí la Biblia, es muy difícil que nuestro corazón esté ardiendo. Es muy probable que nuestro corazón esté enfriándose cada día más. También, mientras te dejas explicar la palabra, ellos dijeron, mientras nos explicaba la Escritura. Por eso, cuando hay enseñanza de la palabra, usted tiene que estar anhelando, ¿qué cosa? Aprender de Dios, porque ahí se te revela Jesucristo. Jesucristo es revelado por medio de la palabra.